su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para toda la amable audiencia que nuevamente nos acompaña en esta transmisión. Hoy venimos nuevamente para compartir con ustedes la lección de la escuela sabática. Y lo voy a hacer en compañía de mi hermano Arturo Rentería. Así que bienvenido, hermano Arturo. Buenos días. Buenos días, pastor. Un placer estar aquí compartiendo la lección con nuestros hermanos. Qué alegría nos da, ¿verdad? Tener el privilegio de aportar un poquito para la bendición de nuestros hermanos donde quiera que estén. Y esperamos, ¿verdad?, que esta lección pueda ser una bendición para todos, especialmente en nosotros, ¿verdad? Bien, pues ¿qué le parece, hermano Arturo, si hace la oración para empezar? Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias, Señor, por sus cuidados, porque no amanecer nos ha indicado, Señor, de que usted todavía tiene gracia para con nosotros, al permitirnos la vida. Y en este momento quisiéramos ir a su palabra, y no hay otra manera, Señor, sino a través de el Maestro, que es el Espíritu Santo, el cual nos redarguye y nos conforta y nos ayuda a comprender su palabra. Dirija este estudio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver lo que le sucede al cristiano después que ha permitido debilitarse en sus fuerzas y que también ha resistido a la gracia de Dios. ¿Qué es lo que le sucede, hermano Arturo? Bueno, trae una decadencia, ¿verdad? La lección que tenemos para hoy lleva por título una espiral descendental. Y para más detalles, ¿verdad?, nosotros vemos que la vida de Sansón así fue, una decadencia cada vez hacia abajo y hacia abajo. Y vamos a leer los versículos que se encuentran en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, el capítulo 16. Jueces, el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 2 al 6. Dice: después de esto, 4 al 6. 4 al 6, sí, del 16, 4 al 6. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo tomemos y lo dominemos, cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Aquí vemos, pastor, me llama la atención el versículo, ¿verdad? Y sin duda está entrelazado a los versículos primeros del capítulo 16. Después de esto, ¿después de qué? Después de que Sansón tuvo aquella relación con aquella ramera, donde él lamentablemente una vez más pierde sus votos de nazareo. Exacto. ¿Por qué? Porque ahora ya no solo entró en relaciones ilícitas. Se puede decir que en la primera mujer que tuvo, pues hubo boda y todo eso, ¿verdad? Pero en esta simplemente se fue guiado por la pasión, por lo que sentía, por la sensualidad, por aquellos deseos carnales. Y ahora nosotros vemos de que esos deseos carnales nuevamente lo llevan a enamorarse de una mujer. Y esa lleva por nombre Dalila. Interesante, porque pareciera Sansón
tan imprudente como, bueno, podríamos decir que un niño podría ser más prudente que él. Porque un niño, si sufre una quemadura, le tiene tanto miedo al fuego que huye del fuego. Así es. En cambio aquí Sansón, a pesar de que era un hombre de una gran fuerza extraordinaria, pues carece hasta de la prudencia de un niño, porque nosotros miramos que a pesar de haberse visto en tantos apuros por su inclinación sexual hacia las mujeres, pues no escarmienta, sino que lo miramos aquí otra vez, cayendo en la misma trampa de Satanás. Y esta vez no va a tener escape, pues esta mujer lo va a dejar más débil en su fuerza, al punto que la espiral lo va a alejar aún más de Dios. Pero es interesante, hermano Arturo, la estrategia del enemigo, porque el plan de ellos es atar a Sansón, dominarlo y vencerlo. Así es. Pues ellos, eso es lo que le dicen los enemigos. Engáñale. Engáñale. Otras Biblias dicen, sedúcele, infórmate. ¿Cómo lo podemos vencer? Para que lo atemos y lo dominemos. Aquí hay tres cosas: atarlo, dominarlo y luego vencerlo. Díganme ustedes, amigos televidentes y radioyentes, si no es esa la misma estrategia que usa nuestro enemigo ahora. ¿Cuántos hay tristemente que el enemigo los tiene atados, los tiene dominados con la pornografía, con el adulterio, con las drogas, con las redes sociales, con la música, con el baile? Y una vez, hermanos, una vez el enemigo ata a un cristiano con todas esas cosas, el cristiano va perdiendo y va perdiendo las fuerzas hasta que finalmente es vencido. Por eso, con cuánta razón deberíamos nosotros atender la advertencia que nos da el apóstol Pedro cuando dijo, vuestro adversario, dijo, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Hermanos, Así es. atendamos las advertencias que nos da la Biblia, porque Satanás anda viendo a ver cómo nos ata, cómo nos domina, para vencernos, tal como ocurrió con Sansón. Pero Pablo, hermano Arturo, parece que nos da también otra advertencia en cuanto Así a esto. es. Aquí hay otro versículo más en el libro de Gálatas. Tenemos el libro de Gálatas, vamos a ir al libro de Gálatas. Y la lectura se encuentra en Gálatas 6:8. Gálatas voy a leer desde el 7, Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pastor, me llama la atención, ¿verdad?, cómo lamentablemente nosotros vemos de que Sansón en esta ocasión y las otras ocasiones ha estado decayendo y declinando y solamente sembrando para la carne, para los deseos sexuales. Yo me pregunto hoy, ¿verdad?, como dice usted, en aquel entonces pues él se dejaba atraer por la mirada, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice que debemos de cuidar las avenidas del alma. Y usted mencionó algo bien importante. Hoy en día no hay necesidad de ir a buscar una mujer a la calle para verla. Hoy en día usted ha dicho, ¿verdad?, de que a través de la pornografía y con todos los medios cibernéticos que el diablo ha sin duda inventado, cuánto se degrada el cristiano, ¿verdad?, por esos medios cuando es seducido. Y
aquí podemos ver, ¿verdad?, de que Sansón no estaba sembrando para el espíritu. Es más, estaba a punto de ser retirado de él. ¿Y cuánto, hermanos, cuánto Sansón se pudo haber evitado en su amarga cosecha si tan solo hubiera sembrado para el espíritu? Así es. Yo quisiera hacerte un llamado en esta hora, amable televidente y radioyente, a que reflexiones en cuanto a qué está pasando contigo. ¿Qué estás tú cosechando en este momento en tu vida cristiana? Quiero decirte que si en este momento tú estuvieras cosechando corrupción debido a lo que has estado sembrando, mirando en ese teléfono, en ese televisor, en esa computadora, si tú estás cosechando corrupción por lo que has estado sembrando, con lo que has estado mirando allí, quiero decirte, hermano, que hoy es el día para que cambies de semilla. Amén. Hoy es el día para que tú decidas sembrar una semilla diferente y vas a ver cómo te va a ir de mejor en la vida. Y hablando del descenso espiritual de Sansón, hermano Arturo, ¿qué nos dice el don de profecía al respecto? Dice en Patriarcas y Profetas, en la página 609, dice de esta manera: Sansón no volvió a aventurarse entre los filisteos, pero continuó buscando los placeres sensuales. Tome nota, hermano, los placeres sensuales que le atraían hacia la ruina. El valle de Socor era famoso por sus viñedos, y estos también tentaban al vacilante nazareo, quien había hecho ya consumo de vino, quebrantando así otro vínculo que le ataba a la pureza de Dios. Los filisteos observaban cuidadosamente los movimientos de su enemigo, y cuando él se envileció por esta nueva unión, decidieron obtener su ruina por medio de Dalila. Una embajada compuesta por uno de los hombres principales de cada provincia filistea fue enviada al valle de Socor. No se atrevieron a pretenderle mientras estaban en posesión de su gran fuerza, pero tenían el propósito de averiguar, si posible fuera, el secreto de su poder. Por consiguiente, sobornaron a Dalila para que le descubriera y se lo revelara a ellos. Aquí tomemos nota, hermanos. La decadencia de él y el deseo eran los placeres sensuales. Por eso la pregunta decía: ¿en qué pecado se enredó Sansón? La primera pregunta. Y fue en los placeres, en los deseos sensuales. Y pues al entrar a esto, también violó otro voto que como nazareo se le había indicado claramente que no bebiera vino. Ahora vemos que bebe vino y sucesivamente decae. Bueno, ese es prácticamente lo que dice este comentario. Bueno, me gustaría a mí llamar la atención un poco a la declaración que el hermano Arturo acaba de leer del don profético, especialmente en las primeras dos líneas, cuando dice que Sansón no volvió a aventurarse entre los filisteos, pero continuó buscando los placeres sensuales que le atraían hacia la ruina. Y esto está de moda hoy en el mundo cristiano. La mayor apostasía o la mayor, digámoslo así, estadística de caídas de parte de un cristiano son en el área sexual. Porque de alguna manera, al igual que Sansón, hay cristianos que están buscando los placeres sensuales que los atraen también hacia la ruina. Hay mucho hogar arruinado. Hay mucha jovencita que se ha arruinado. Hay jóvenes que se han arruinado debido a que han decidido buscar los placeres sensuales que les atraen hacia la ruina. Sí.
Es lamentable esto. Otra cosa que yo quería llamar la atención, hermanos, es el hecho de que los filisteos ya habían descubierto que no era en la musculatura, no era en el cuerpo así fornido de Gedeón donde realmente estaba la fuerza. Ellos ya habían descubierto de que había un secreto. Así es. Había algo más que en ese cuerpo así fuerte. Y entonces fue que le dijeron a Dalila, averíguanos dónde está el secreto de su poder. Dando a entender con eso de que ya habían detectado que algo más había en él. Y nosotros sabemos qué es lo que había en él. Era la gracia del Señor sobre él, era la fortaleza que Dios le había dado, era por Jehová de los ejércitos que él era fuerte, no tanto por sus músculos o por su apariencia. Así que nosotros encontramos que el descenso espiritual de Sansón consistió en que lamentablemente buscó siempre los placeres sensuales que le atraían hacia la ruina. Fíjese, pastor, que añadiendo un poquito al comentario con lo que usted dijo, ¿verdad? Los filisteos ya sabían que por lo menos tenían un adelanto. Ya me llama la atención este comentario que dice en la Biblia de estudio, aquí en compaginación con lo que estamos leyendo, dice, los filisteos conocían bien la ley divina y su condenación de la complacencia sensual. Fíjese, los filisteos conocían eso ya, por lo menos tenían un adelanto ya. Dice, y vigilaban atentamente todos los movimientos de su enemigo. Y cuando se degradó a sí mismo con esta nueva vinculación, vieron el poder fascinador de su seductora, determinaron lograr su ruina mediante ella. Eso está en Step to Christ, en la página 13 al 10, de 1888. De manera de que al ver ya ellos que Sansón había tenido relaciones o estaba dentro con esta mujer, ya por lo menos le da un adelanto de que Sansón estaba violando los preceptos de Dios. Quiero añadir un comentario de la pluma inspirada también acá en el libro Consejos para los Jóvenes. Dice, la sensualidad es el pecado de esta época. Dice, pero la religión de Jesús mantendrá las riendas de control sobre toda especie de libertad ilícita. Las facultades morales mantendrán las riendas sobre cada pensamiento, palabra y acción. No se encontrará culpa en los labios del verdadero cristiano. No se permitirá ningún pensamiento impuro, ninguna palabra que se aproxime a la sensualidad, ninguna acción que tenga la más mínima apariencia de mal. Aún los cristianos a veces nos degradamos, aún por los comentarios que hacemos o las cosas que podemos decir, entre comillas, por debajo, pero que impactan porque van entremezcladas con palabras sensuales. Y ahí es donde todo cristiano debería de tener cuidado, cómo va a hablar, qué es lo que va a decir, según el comentario estaba refiriendo. Yo creo que vale la pena, hermanos, que nosotros, como decía el hermano Arturo hace un momento, cuidemos las avenidas del alma, porque Satanás anda como león rugiente buscando cómo devorarnos. Y ustedes han visto aquí que prácticamente ha sido esa tendencia a querer complacerse que a Sansón lo ha llevado a esta espiral descendente. Y yo creo que pues hoy en tiempos modernos es igualmente los placeres lo que está haciendo que muchos estén en una espiral descendente.
Pero hermano Arturo, por eso el Señor nos da 3 advertencias aquí, a través de 3 textos bíblicos que vamos a leer, que deberíamos nosotros tener en cuenta para no caer en esta espiral descendente, como lo hizo Sansón. ¿Qué tal si usted comparte una y vamos así una por una analizándolas? Yo voy a compartirles, hermanos, el libro de Proverbios, el capítulo 5. Libro de Proverbios, capítulo 5. Los versículos 21 al 23. Capítulo 5, 21 al 22. Átala siempre en tu corazón, enlázalas a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y las enseñanzas es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, de que el mandamiento de Dios, si obedecemos su ley, si respetamos lo que Él nos ha dicho, eso nos va a separar de esa decadencia que hay hoy en día, como dijo usted, aún en el mundo cristiano de hoy día, ¿verdad? Y es a través dice que será como una lámpara y una luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hermanos, quiero llamar su atención también a los versículos 21 y 22 de este capítulo 5 de Proverbios, porque dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Cuán importante es, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta esta advertencia, porque aquí nos está diciendo claramente que Dios nos observa a todos sin distinción. Posiblemente la mayor parte del tiempo nosotros no somos conscientes de eso, y siendo cristianos. Y muchas veces los habitantes de este planeta Tierra igualmente no son conscientes. Pero hermanos, el Señor dice que nos observa, dice que Él considera todas nuestras veredas, o sea, por dónde andamos, a dónde vamos, qué es lo que hacemos, lo que podría decirse que sus ojos están siempre sobre nuestros caminos, y eso va a incluir que Él siempre esté mirando nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros pecados, nuestras actitudes. Por eso, hermanos, es importante que nosotros, si tenemos eso en mente, hermanos, nos cuidemos de no darle rienda suelta a nuestros placeres. Miren, está hablando en el contexto de cuestiones sexuales, porque ustedes ven el verso 20, dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? En ese contexto es que él dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. En otras palabras, hermano, hermana, Él mira cuando eliges irte al motel con la que no es tu esposa. Él mira cuando eliges irte al motel con el que no es tu esposo. Él mira cuando eliges verte a escondidas de tu pareja con otra persona que no es tu pareja. Él conoce tus veredas. Y por eso dice, ¿por qué andarás ciego con la mujer ajena, hijo mío, y vas a abrazar los senos de una extraña? Hermanos, tristemente dice que si seguimos en esos caminos, dice entonces,
Las iniquidades, dice, esas nos prenderán y seremos retenidos con las cuerdas de nuestro pecado. Y lo que es más, dice el verso 23, moriremos. Moriremos y erraremos por lo inmenso de nuestra locura. Porque, hermanos, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado y la paga del pecado es muerte. Así que atendamos la advertencia de que todas nuestras veredas, todos nuestros caminos están ante los ojos del Eterno y por lo tanto, hermanos, no vayamos por veredas y por caminos donde Él no le va a agradar a sus ojos, donde Él le vamos a ofender con eso, hermanos. Bueno, esta advertencia que está en un contexto sexual, creo que está a tono con lo que sucedió con Sansón, quien no atendió para nada todos los votos, todas las restricciones que se esperaban de él como nazareo, y que simplemente por darle rienda suelta a su deseo sensual, acabó por tercera vez ahora en los brazos de una mujer que ahora sí lo va a llevar a una espiral descendente. Sí. ¿Qué le parece, hermano Arturo? Mire, pastor, para aquellos que tal vez se preguntarán, ¿verdad? ¿Y qué es eso de espiral descendente? Pues el diccionario tiene una definición, dice, condición que se caracteriza por empeorar, declinar o contraerse de manera continua. Eso es lo que se refiere una espiral descendente. Entonces la pregunta era, ¿qué advertencia debemos tener en cuanto acerca de la espiral descendente en la cual Sansón cayó? Bueno, la advertencia, mis hermanos, es que así como Sansón tenía votos, todo aquel que acepta a Jesús como su salvador personal también tiene votos. Votos en los cuales uno debe de ser y mantenerse fiel. Además, cuando uno contrae matrimonio, también se debe de mantener en esa frase, ¿verdad? Los votos son muy importantes, ¿verdad? Si no, de otra manera, ¿verdad?, vendríamos cometiendo el mismo error que Sansón. Yo quisiera leer otro versículo más. Usted leyó, no sé si leyó el 7, 10 y 22 y 23. Ahorita vamos a ese. Es el que vamos a leer ahorita. Ok, entonces voy a entrar. Pero antes de leerlo, hermano Arturo, que viene a mi mente otra vez esto que dice de que Él considera todas tus veredas y que están los caminos tuyos ante los ojos del Eterno. Yo quisiera hacer un llamado, si hubiera algún joven, aunque yo sé que los jóvenes, lamentablemente, muchos ya no tienen tiempo ahora, o al menos no hacen tiempo para estudiar, ni para oír nada, ni para ver. Hay una, digámoslo así, plaga que está carcomiendo la vida espiritual de los jóvenes, y ellos no tienen interés para estar oyendo a veces sermones, o mirar estudios. Pero de todas maneras, si hubiera uno, yo quiero decirle de que apreciemos la palabra de Dios que nos dice, el Señor conoce nuestras veredas, el Señor conoce nuestros caminos, para que como jóvenes no vayan a caer en el error de irse con la novia a escondidas a hacer algo indebido, o usted, jovencita, irse con el novio, ir a hacer algo indebido, porque recuerde que sus caminos y sus veredas siempre están a la vista de un Dios santo. Y Él dice, ¿por qué vas a perecer? Así que sirva estas palabras de advertencia para no desenfrenarnos, no irnos en el libertinaje, ignorando los requerimientos divinos. Vamos a la siguiente advertencia. El libro de Proverbios, ¿verdad? El sabio Salomón nos presenta aquí específicamente un caso, prácticamente en esa relación que usted está mencionando, ¿verdad?, acerca de los jóvenes. Dice, voy a leer desde el 9, dice, a la tarde del día, cuando ya oscureció, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando
he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y me voy a adelantar a los versículos 22 y 23 del mismo capítulo. Dice, al punto se marchó, bueno, voy a leer desde el 20. La bolsa de dinero lleva en su mano. El día señalado señalado volverá a su casa. Y dice el versículo 22, al punto se marchó tras ella como va el buey al degollador, y como el necio a las prisiones para ser castigado, con el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Aquí vemos, ¿verdad?, un caso que el sabio Salomón nos pone, ¿verdad?, acerca de un joven que sale a la calle. Si usted lee todo el capítulo, le van a encontrar más a la historia. Y ve a una mujer ramera, que lamentablemente la tendencia de los cristianos hoy en día, y hablando específicamente de los jóvenes, hay una tendencia al ver qué ropa lleva, y eso atrae a los ojos de las personas o los jóvenes. Si va pintada, si lleva aretes, todo esto tiene una conexión y una ilustración a llamar, y lamentablemente muchos jóvenes han caído. Sería bueno, hermanos, de que le dediquen, especialmente si hay un joven que nos está oyendo, le dediquen un estudio profundo al capítulo 7 de Proverbios, que es una lección para todos, especialmente para los jóvenes. Así es, el contexto de estos versículos que leímos del Proverbio 7, como dice el hermano Arturo, el contexto es un joven que elige arruinarse por la seducción de una mala mujer. Así es. Bien podrían, cuando uno lee la historia aquí de este joven, bien podría los medios de comunicación de ahora hacer, se podría decir, toda una, no sé, película o novela de este joven. Porque ustedes ven hoy las películas y las novelas, pues todo tiene que ver con asuntos sensuales, de provocaciones, y bien podría hacerse toda una película o novela de todo esto que está hablando aquí el capítulo 7. Pero, hermanos, la palabra de Dios trae este caso como un caso que es digno de la mayor lástima. Porque estamos hablando de que es un joven insensato. Salomón, que era pues el rey, él pues inspeccionaba la conducta de los súbditos, y aquí está describiendo él cómo las maquinaciones de Satanás han llegado a la vida de este joven. Miren, quiero compartir con ustedes un comentario que me encontré que vale la pena analizar de este joven. Dice que la persona tentada en Proverbios 7 fue un joven. Y las pasiones carnales de un joven, Pablo las llama pasiones juveniles. Y Pablo dice a los jóvenes, ¿qué cosa? Que huyan. Que huyan de las pasiones juveniles. Ahora, este joven, por lo que se ve aquí, en este capítulo 7, era un joven falto de entendimiento. Miren, el verso 7 dice, vi entre los simples, dice, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, es decir, un joven insensato. Ahora, ¿por qué era falto de entendimiento? Porque dice que caminaba intencionadamente en dirección a la casa de esa mala mujer. Dice que iba
el verso 8 dice que iba camino a la casa de ella y lo estaba haciendo de noche. En otras palabras, en lugar de irse para su casa, el joven se está exponiendo a la tentación al buscar él mismo, a donde estaba el pecado. Bueno, dice que fue a pasar junto a la esquina de la calle donde vivía la mujer. Ahora, esta mujer, por lo que se mira, no era una prostituta vulgar, sino una mujer casada, pues dice el verso 19, Sí. dice el verso 19, que el marido, dice, de esta mujer no estaba en la casa, sino que se había ido a un largo viaje y que se había llevado la bolsa de dinero en su mano, y dijo la mujer que al día señalado es que él volvería a su casa. En otras palabras, el marido le había dado una fecha en que iba a venir y por lo tanto estaba tranquila de que ella podía hacer lo que quisiera. Tremendo. Bueno, esta mujer, hermanos, es interesante que aprovechando la ausencia de su marido, se puso ella un atavío de ramera y echó mano de todas las malas artes para seducir a este joven. Bueno, la Biblia dice que era una bullanguera también, alborotadora, falta de seriedad y compostura. Dice que sus pies eran como los pies de aquella mujer que describió Oseas, que no pueden parar en casa. Es decir, una mujer que anda acechando por todas partes en busca de su presa. Ahora, cuando se encuentra con el joven, dice el verso 13, se agarró de él y al nomás verlo, ¿qué hizo? Lo besó. Y con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Así que ven, le dice, y embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido, le dice, no está en la casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero se llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Pero interesante que la mujer, pues es religiosa. Así es. Digámoslo así, es cristiana, entre comillas. Es miembro de una iglesia. Dice que ella ha ofrecido sacrificios, ha pagado sus votos. Y hermano Arturo, Engañando a su esposo ahí. Esto me dice a mí de que podemos ser de la iglesia. Sí. Podemos ser de la iglesia. La hermana, el hermano puede ser de la iglesia. Pero si anda tras los caminos sensuales, si anda tras esas veredas, si anda con ese internet mirando mujeres semidesnudas y se detiene a contemplar allí, su mente ya la tiene arruinada y en cualquier momento le va a fallar a su esposo o le va a fallar a su esposa. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo de una mujer que era religiosa. He hecho sacrificio, le dice, ya pagué mis votos, y como quien dice, pues te andaba buscando y lo besa de una vez. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos aquí mirar que, pues, es una advertencia esto, tanto para los jóvenes como para los adultos, de tener la precaución y no dejarnos seducir, porque Satanás eso es lo que anda haciendo. Y en los versículos 24 al 27 está la aplicación. Miren ustedes lo que dice. Ahora pues, hijos, dice Salomón, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. ¿A cuáles caminos? A los caminos de la mujer seductora. No se aparte tu corazón a sus caminos. No hierres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Ahí está el caso de Sansón. ¡Qué advertencia! Tremendo.
Mire, pastor, yo estaba analizando, ¿verdad? Estudiando esta lección, estaba viendo, y hay un comentario, la sierva del Señor, no lo voy a leer por el tiempo, ¿verdad? Pero dice que a donde la fuerza que le faltó a Sansón era la fuerza interna, de integridad, de estar diciendo no, que es lo que José sí tuvo. José sí dijo no, porque esto es un pecado al Señor. Aparentemente aquel grande hombre con sus grandes músculos, fuerte. Muchas veces nuestros jóvenes hoy en día pues se dedican a hacer gimnasia y todo esto para hacer musculatura, pero aún eso puede llegar a ser una trampa para caer, porque otros van a mirar en ellos con deseos sexuales, ya sea una mujer, ya sea un joven. Yo le digo, mi hermano, tenga cuidado y asegúrese de tener al Espíritu Santo dentro de usted, porque si no, eso puede llegar a ser un obstáculo para su perdición, para destruir los votos, ¿verdad?, que como cristiano, como hijo o hija de Dios usted tiene. Y yo veo aquí, ¿verdad?, la decadencia, y veo la historia que usted está narrando, ¿verdad?, lo que el Proverbios, ¿verdad?, Salomón dice, ¿verdad? No cabe duda de que de verdad debemos de ponerle harto énfasis a esto, y pues doy gracias a Dios porque a través de estos medios podemos dar estas lecciones, ¿verdad?, que son tan importantes y son tan abarcantes, no podríamos alcanzarlas, pero sí, ¿verdad? Me llama la atención esto. Yo quisiera, no sé si usted no tiene un comentario, me gustaría leer la partecita de abajo. Antes de leer esta parte, quiero volver a destacar el hecho de que muchos ha hecho caer heridos esta mujer, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Hermanos y hermanas, nosotros podemos estar fuertes espiritualmente, pero aún así podemos caer. Aún así, la mujer o el hombre carnal puede hacer caer al que está fuerte. Y Sansón lamentablemente no atendió las instrucciones, no aplicó para su vida los principios que aquí estamos hablando, y por eso el don de profecía tiene que lamentablemente decir lo que está a continuación. Si gusta leerlo ahora. Dice, la obsesión de Sansón parece casi increíble. Al principio no estaba tan completamente cautivado como para revelar el secreto, pero había entrado deliberadamente en la red del traidor de las almas, y su alma se aserraba sobre él a cada paso. Samson's the Time, el 13 de octubre de 1881. Aquí vemos, ¿verdad?, que lamentablemente cuando de verdad que ya era demasiado tarde, veo que en realidad había solamente un solo faltaba, ¿verdad? Y eso lo veremos en la lección de mañana. Y lo que resta, ¿verdad?, decir, el diablo ha cambiado sus tácticas en cuanto a llamar a la seducción. No, al contrario, las ha implementado más. Y hay una cita en el Deseo de todas las gentes, en la página 97, que dice: la sensualidad irrefrenada, dice, y la enfermedad y la degradación consiguientes que existieron en tiempos del primer advenimiento de Cristo, existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio, y como en los días de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo al mal. Estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo.
pavoroso, y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indeseable angustia que soportó Cristo debemos estimar el mal que representan las complacencias sin freno, los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y las pasiones sensuales a la voluntad de Dios. Tremenda esta cita, ¿verdad? Sin duda el enemigo se ha esforzado más por tener esto de las complacencias sensuales. Bien, hermanos, el tiempo ya nos avanzó y no tenemos más para continuar, pero solo quiero decirles que la solución, hermanos, para todo esto la da Romanos 13:14, que dice: vestíos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. Amén. Hermanos, la solución es a vestirnos del Señor Jesucristo. No tener al Señor Jesucristo, sino a vestirnos de Él, con Él. Cuando nosotros nos vestimos, el cuerpo lo tenemos protegido contra las inclemencias del tiempo. Lo tenemos protegido de la desnudez. Cuando el apóstol Pablo nos dice, vístanse del Señor Jesucristo, está diciendo, protéjanse Amén. con Él. Ténganlo a Él, que sea Él su armadura. Y de esa manera vencerán toda trampa, toda debilidad, toda seducción del enemigo. Que Dios nos ayude, hermanos, Amén. para que no vayamos en la espiral descendente en la cual fue Sansón, sino que de donde estemos, nos demos el levantón, hermanos, en Jesucristo, para ser cristianos victoriosos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Querido Dios y Padre, te damos gracias por esta palabra que nos vuelve a hacer ver cuán peligroso es, Señor, ir por los caminos del placer, de la sensualidad, y no tomar en cuenta que hay un Dios que nos ve y que también esto nos va a traer maldición. Padre, te ruego que nos ayudes a vencer este pecado, a ser fieles, a ser obedientes y a no apartarnos de ti jamás. Ayúdanos, Señor, a decirle no a la tentación y sí a Jesucristo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.